Bueno, en honor a la hora, vamos a empezar la reunión clínica del día de hoy. En esta oportunidad, la doctora Catherine Guzmán, quien es pediatra broncopulmonar, que recientemente hizo un fellow en broncoscopía pediátrica en nuestro hospital, nos va a hablar sobre la broncoscopía flexible, el cómo y el cuándo. Hola, buenos días a todos. La idea un poco de esta reunión es contarles de este examen que a partir de ya hace algún tiempo tenemos disponible en el hospital para poder realizar a los niños y tratar de explicar un poco de qué se trata, cuándo en general se piden. La verdad que la broncoscopía flexible es un tema muy amplio, pero quise enfocarme un poco para que tengan una noción de qué es más o menos lo que uno busca cuando hace este examen y algunas consideraciones que son importantes que yo creo que manejemos todo al momento como de considerar cuándo tal vez un niño podría tener alguna indicación de una revisión de vía aérea. El temario de la reunión, vamos a partir un poquito de la historia de cómo parte la broncoscopía en relación al punto de resolver el cómo. Vamos a hacer esto, unas pinceladas nada más en relación a los equipos, en los lugares, las vías de abordaje que podemos tener para poder realizar el examen. En relación al cuándo, fundamentalmente lo más importante creo yo que son las indicaciones de este examen, algunas contraindicaciones y algunas consideraciones que son importantes de tomar en relación a cuando decidimos realizar una revisión de vía aérea. Mencionar el lavado bronquial alveolar, que es algo que también permite hacer este examen y es bastante útil en el fondo en algunas situaciones, y complicaciones en relación al examen mismo y conclusión. Ahora un poco de historia como parte la broncoscopía, solo como de los hitos más importantes. Hay que decir que Gustav Kilian en el año 1873 fue como el que comenzó uno de la era de la broncoscopía, y él en general lo que empezó a hacer, y era un alemán, estaba hablando del año 1800, comenzó a examinar tráqueas y bronquios en el fondo principales en voluntarios. Eso lo hacía él usando en ese momento un laringoscopio que se describe como un equipo rígido, con todo lo que en el fondo eso significaba. Eran pacientes adultos, pero eso eran voluntarios para tratar en el fondo de llamar un poco la atención de cómo revisábamos en esa época la vía aérea. Y una de las cosas que destaca en la historia de Gustav Kilian es que él comenzó a desarrollar todas estas técnicas a raíz de que un granjero se atoró con un hueso de cerdo la vía respiratoria, y él usó un esofagoscopio, que en esa época era solo lo que existía y que eran, les insisto, como un instrumento súper rígido, ¿ya? Y de ahí en adelante hubo todo un tema de desarrollar cómo podíamos revisar la vía aérea, y por eso se considera en el fondo como el padre de la broncoscopía. Estamos hablando tanto de la rígida como de la flexible. Ahora, este impulso que tomó Gustav Kilian lo recogió Chevalier Jackson, que es otro de los como personajes destacados en la historia de la broncoscopía, ya en 1904. Él es de Estados Unidos, fue el que en el fondo fundó un poco las bases del broncoscopio rígido, tomó esta idea del esofagoscopio de Kilian y lo empezó a perfeccionar. Empezó a aplicarle o basar un poco, crear un poco instrumental que, además de este broncoscopio rígido, que fuera como específico para revisar vía aérea, pudiera tener un sistema de luz, que ya era bastante pionero en esa época, que fuera como a principios del siglo XX. Perfeccionó, como se ve ahí, como sus instrumentales en la foto de la derecha, distintas pinzas, como para tratar de básicamente sacar el cuerpo extraño, no solo de la vía aérea, sino que del esófago. Y él se hizo bastante famoso porque tuvo una extensa carrera, trabajó hasta como los 70 años, y sacó más de 2000 cuerpos extraños que se exhiben hoy día, así para que quisiera tener la curiosidad de ir a verlo, en un museo de Newton que está en Filadelfia, ¿ya?
Y también lo destacable en él que empezó a desarrollar estos procedimientos también en algunos niños grandes, ¿ya? Y desde ahí en adelante hubo un hito que fue bastante importante en el fondo, que fue con Chigeto Ikeda en el año 1967, en que él fue un cirujano torácico, que en realidad revolucionó el campo de la broncoscopía, porque diseñó el primer fibrobroncoscopio, que es el que aparece acá en la foto de la derecha, no se ve muy bien, pero en el fondo todos los anteriores eran broncoscopios rígidos, metálicos, y él, basándose en el fondo en el descubrimiento de que las fibras de vidrio pudieran transmitir luz, y también imágenes, desarrolló este broncoscopio flexible, ¿ya? Y lo presentó en un congreso en Copenhague, y de ahí en adelante en el fondo hubo un boom en el desarrollo de la broncoscopía flexible ahora, que se desarrolló básicamente en el área de los adultos, ¿ya? Y esto fue hasta que el doctor Robert Wood, que es actualmente uno de los broncoscopistas más como reconocidos a nivel internacional, y participa en muchas guías, muchas publicaciones que tienen que ver con esta área, que fue en el fondo lo que él fue como el responsable de la introducción del broncoscopio en la revisión de niños pequeños. Estamos hablando de lactantes. Él estaba en algún minuto trabajando en Cleveland cuando empezó como sus primeras revisiones de vía aérea en niños pequeños. Y acá les puse una foto, que es la foto de la derecha. Es una foto actual del doctor Robert Wood, en que trabaja actualmente en el hospital de Cincinnati, donde él lidera el programa de broncoscopía que ya lleva más de 40 años, ya en ese centro. Y esta fue su primera publicación en el mundo pediátrico, de una experiencia en ese momento que tenía como de 100 niños, en las cuales él lo que demostró, o lo que mostró, es que pudo hacer revisiones de vía aérea usando un laringoscopio, como se ve acá en los niños pequeños bajo de los 6 años, y adaptó un modelo de broncoscopio que en ese minuto había a nivel comercial, que esto que aparece en la foto de arriba, en gris. Muestra un broncoscopio que es un poco más grueso, que se podía usar en niños pequeños, pero él adaptó uno de menor diámetro con un canal de aspiración, súper como artesanal en el fondo, pero que este equipo para él permitió mucho más acceso en el fondo a revisar niños más pequeños. Aquí aparece señalado como BF13 modificado, que pudo hacerlo incluso en niños bajo los 6 años, entre 1 año y 6 años, y un niño de menor de 1 año, con una muy buena capacidad de aspiración, ¿ya? Porque la limitante en el fondo en esa época es que los broncoscopios flexibles podían permitir una buena visualización, pero el canal de trabajo que permite aspirar secreciones era bastante limitado, y con esta modificación él logró optimizar este examen, ¿ya? Y demostró también que con esta publicación había muy pocas complicaciones en la broncoscopía flexible en los niños. De hecho, la única como reporte de una complicación mayor fue un neumotórax, que fue relación a un paciente que se hizo una biopsia pulmonar transbronquial, y que eso tampoco reportó que los niños tuvieran más estridor u otras complicaciones, ¿ya? Así que de ahí en adelante, en el fondo, desde que se publicó este primer informe de broncoscopía flexible en los niños, apareció este examen como una herramienta bastante importante en relación al diagnóstico fundamentalmente de muchas enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas, y de a poco empezó a desarrollarse también su utilidad desde el punto de vista terapéutico, y el desarrollo también de una broncoscopía intervencional, ya que por una cosa de tiempo no la voy a mencionar acá, pero que claramente está todavía en desarrollo. Ya hay aquí como una foto como de los múltiples equipos, cómo se han ido perfeccionando en relación a
cada vez tener broncoscopios flexibles más pequeñitos, con posibilidad en el fondo ojalá de resolución de imágenes mejores, para poder hacer revisiones de vía aérea en los niños más pequeños, incluso en prematuros, ¿ya? En relación a cómo se hace este examen, solo para mencionar que esto es algo que se ha tratado de estandarizar en el mundo. En el año 2015 hubo un comité, donde aquí también participó el doctor Wood y otro broncoscopista que supera en el fondo como destacado, el doctor Fabio Midula, en esta área, en la parte de los niños, hicieron unas recomendaciones en relación a estandarizar un poco la técnica y hacer recomendaciones básicamente basadas un poco en la experiencia clínica que tenían todos estos miembros, porque básicamente no hay mucho trabajo de ensayo clínico randomizado para poder hacer más recomendaciones. Y trataron como de definir un poco qué equipos se tenían que usar, el personal, las competencias del broncoscopista, los procedimientos, así que esto es un texto en el fondo en la que uno en general se basa para poder hacer este examen, ¿ya? En relación a los equipos pediátricos, solo como para que conozcan, hay equipos muy pequeños, de 2,2, incluso ahora hay unos mucho más pequeños, que se describen de 1,8, que son como del diámetro externo que se usa, y aquí en el hospital el que tenemos es este Pentax, que es un videobroncoscopio que tiene un diámetro externo de 3,7, y un Stork, que el diámetro menor que tiene es un 2,8, así que en el fondo actualmente se pueden hacer revisiones de vía aérea de niños lactantes, ¿ya? Y niños obviamente más grandes. En relación a también al cómo, en qué escenario podemos hacer este examen, la verdad es que es un examen que necesita cierta preparación, y como vamos a ver, aunque tiene muy pocas en el fondo complicaciones, el tema de la vía aérea es tremendamente sensible, por lo tanto, son niños que tienen que tener una alta monitorización, por lo tanto, los escenarios ideales serían, en el fondo, un paciente que pueda hacerse en pabellón este examen, o en una unidad de cuidado intensivo, ya por el tema de la monitorización. Y el uso en general como de la pseudoanalgesia que hay que usar en estos pacientes. Y también el otro escenario que a veces se da en las UCI, que obviamente no es nuestra realidad, pero es algo que también que se hace en otros centros, es el paciente en ECMO, ¿ya? Donde se hace harta como broncoscopía flexible. En relación a las vías de abordaje, la verdad que va a depender obviamente del objetivo del examen, de cómo esté la condición, básicamente como respiratoria y hemodinámica, y puede ser varias, en el fondo, para que sepamos que no solo a través de la nariz o la boca, y tenemos todas estas opciones que la vamos a ver en detalle de poder ingresar a la vía aérea. Vamos a partir con el fondo como la exploración directa a través de la vía transnasal, que es como la más estándar, especialmente la que uno más conoce y la que se tiende a hacer en los pacientes en general que son ambulatorios, que uno quiere hacer una evaluación dinámica de la vía aérea. Eso quiere decir como, ojalá respiración espontánea, y que en general es la menos que uno utiliza en un paciente en contexto de cuidado intensivo. Lo que permite este tipo de, digamos, de exploración a través transnasal es que uno pueda mirar desde la nariz, como se ve en la imagen, en el fondo toda la vía aérea superior. Es un paciente que va a tener una mínima sedación, pero que va a permitir una ventilación, que el paciente esté ventilado, espontáneo, o sea, no tenga ningún tipo de soporte ventilatorio, entonces uno puede evaluar la funcionalidad de la vía aérea superior y también de la baja, ¿ya? La movilidad de la laringe, de las cuerdas vocales, así que es un examen que frecuentemente también se hace cuando uno quiere evaluar funcionalidad, ¿ya? La desventaja, como ya mencioné, es que no requiere soporte ventilatorio, así que obviamente no quiere considerar a los pacientes que puedan estar en respiración espontánea. La otra vía de acceso para poderlo realizar es la máscara facial, otra vez que es la típica como máscara de Ambu que se ve acá, o una interfaz que es la que usan los pacientes que están como con algún apoyo no invasivo en la unidad de paciente crítico, y se hace a través de adaptadores. La verdad, como se ve en la imagen, es bastante como sencillo, y uno puede acceder a través de nariz o boca,
En general los niños no se usa la boca porque los niños no cooperan y tienden a morder, entonces el riesgo de que muerdan el equipo y que se puedan lesionar ellos, así que siempre se usa en general la nariz si están más o menos despiertos. Y permite un poco lo mismo que la transnasal, vía aérea superior, y en algún minuto, si uno necesita, por ejemplo, un apoyo ventilatorio, incluso que puede ser a través de un ventilador o a través de un ambú, se puede hacer, ¿ya? Obviamente que con la desventaja de este método es que la ventilación no siempre va a ser la más óptima y que uno al insuflar, si lo está haciendo con un ambú, con un ventilador invasivo, va a insuflarle la parte digestiva, ¿ya? Pero es un método bastante bueno si uno quiere evaluar a un paciente que está con algún tipo de interfaz, ¿ya? Se puede hacer. La máscara laringe también se pueden hacer broncoescopía a través de este sistema, que no sé si alguno lo conoce, en el fondo que, por eso les puse el dibujo acá, que es un sistema que permite asegurar vía aérea, pero que no va, que es como supraglótico, y que obviamente la gran ventaja es que es una vía aérea como segura, pero que pierde toda la visualización de la vía aérea superior, ¿ya? Por lo tanto, esto significa que uno por ejemplo, quiere no contaminar para toma de muestra, por ejemplo, con el broncoscopio pasar a través de la boca y uno se mete directamente a la vía aérea baja, es como ideal, ¿ya? Obviamente que el paciente requiere más sedación porque va a tener un dispositivo en la laringe, así que tiene que ser en un contexto o en pabellón o en UCI. Y lo otro que también se puede usar es a través del tubo endotraqueal, y que la verdad es que es bastante como acceso de rápido, un paciente que está ventilado, que en general no necesita una evaluación dinámica, y que como desventaja, obviamente, que requiere que el paciente esté completamente sedado, porque va a estar intubado, y que vamos a perder toda la posibilidad de evaluación de vía aérea superior, ¿ya? Eso como básicamente. El gran tema de esto que uno tiene que evaluar bien, o la limitante que puede tener este tipo de acceso, es que como tenemos un tubo, tenemos que ver que el diámetro del broncoscopio pueda también no solo ingresar a través del tubo endotraqueal, sino que haya un cierto espacio para que el paciente pueda ventilar, porque a veces el diámetro de la vía aérea de los niños son pequeñas, o si le sumamos la presencia de un tubo más un broncoscopio, claramente el espacio para poder ventilar al paciente es mínimo, puede haber mucha resistencia vía aérea y el paciente puede estar sometido a presiones elevadas para ventilar y a una hipoxia que puede ser considerable, ¿ya? Así que, y lo último en el fondo, que es la otra cosa que también tenemos pacientes acá con traqueostomía, también se puede hacer a través de la cánula de traqueostomía, y en general no requiere mayor sedación, es un acceso que también en general se describe que es rápido, obviamente hay que considerar el diámetro del broncoscopio para poder usar a través de la cánula, y finalmente uno en general estos pacientes, además de la evaluación a través de la cánula de traqueostomía, uno tiende a realizarlos también por vía transnasal, y eso se da muy frecuentemente en pacientes, por ejemplo, que uno quiera decanular, ya están en proceso de decanulación. Solo para mostrarles un poco algunos videos de cómo se ven las evaluaciones de vía aérea. Este es un paciente que tiene eso que se ve acá arriba como blanquito. Esto es una cánula de traqueostomía que se ingresó por vía transnasal. Estamos pasando a través de la cánula de traqueostomía, que eso se puede hacer. Esta es una lactante, y uno puede ir haciendo revisiones de vía aérea hasta abajo, con bastante, en el fondo, tranquilidad, ¿ya? Como videos cortitos. Este es otro caso, por ejemplo, de un acceso a través de, este lo que ven es como en el fondo un tubo endotraqueal, que uno rápidamente en el fondo accede, y este fue en un contexto de una paciente con una quemadura por fuego, que participó en un incendio, y que en este niño tiene la indicación que uno le haga una revisión de vía aérea lo más precoz posible, ojalá horas de ingreso de UCI, para poder hacer
un diagnóstico de la injuria de la vía aérea, que es lo único que permite ir a como mirar a estos niños y ver el depósito de hollín, e incluso hacer como un aseo de la vía aérea con suelito fisiológico para poder sacar como, se ve en el fondo como el hollín que uno pudiera encontrar, y eso claramente favorece más el daño de vía aérea y de pulmón, ¿ya? Ahora, cuando en general uno tiende a pensar que el niño puede requerir una revisión de vía aérea, la verdad que uno las puede clasificar las indicaciones básicamente en las clínicas, que son múltiples, pero también está todo el tema de las indicaciones de investigación, que hoy día por lo menos las publicaciones están centradas bastante en lo que es la investigación de asma y fibrosis quística, y en relación a las clínicas, que es como las que uno en general en este momento como importa mucho más, están las indicaciones que son de tipo diagnósticas y las de tipo terapéutica, y a veces puede darse las dos situaciones en que la indicación sea tanto diagnóstica como terapéutica, ¿ya? Y en relación a cuando uno sospecha patología de tipo funcional de vía aérea, alguna patología de tipo estructural también, y la patología infecciosa, ¿ya? Eso básicamente para tomar muestras a través del lavado bronquialveolar. Estas son como, en resumen, las más frecuentes, ¿ya? Y aquí está un poco más desglosada algunas de las indicaciones que son más frecuentes de que uno pueda considerar la evaluación endoscópica de la vía aérea en relación al diagnóstico. Solamente como para llamar un poco más la atención de las cosas que son más frecuentes, los ruidos anormales respiratorios, el estridor por lejos es como una de las indicaciones más frecuentes de hacer revisiones de vía aérea. Ojo que con esto yo no quiero decir que todos los niños que estridan tengan que hacerse una broncoscopía, ¿ya? Pero obviamente que son las cosas que uno tiene que evaluar, por eso es importante que, yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes, que frente a todas estas situaciones, por ejemplo, de estridor que sea recurrente, un estridor que sea en una edad inhabitual, por ejemplo, una laringitis atípica o que no se resuelve, ruido respiratorio que se menciona en sibilancias, en el fondo que también no tiene como una causa muy clara, tos crónica que ha tenido un cierto estudio, la neumonía recurrente, alguna sospecha, por ejemplo, de algún tipo de aspiración, sobre todo de alguna cosa como vimos la aspiración inhalatoria, alguna sospecha de alguna alteración en el fondo como estructural, alguna lesión sospecha de lesión endobronquial, la apnea obstructiva del sueño, alguna alteración o anormalidad radiológica, el contexto de hemoptisis y hemorragias pulmonares, esto que nos vemos en el fondo mucho nosotros, que tiene que ver con monitorizar los pacientes que tienen trasplante pulmonar o a vía aérea artificial, que eso sí se puede dar en el fondo acá. Todas en el fondo podrían ser de evaluaciones diagnósticas, ¿ya? Y desde el punto de vista terapéutico, como de las cosas más frecuentes, la atelectasia yo creo que es lejos una de las cosas más como frecuentes que uno tiende a pensar en a lo mejor revisar la vía aérea, pero es una atelectasia en el fondo que son persistentes, que no responden a manejo, o las atelectasias recurrentes, ¿ya? Terapéutica en relación al control de hemorragia, apoyo para la intubación, en el fondo pacientes con intubaciones de vía aérea muy difíciles, como formaciones craneofaciales, también se pueden hacer apoyados con el broncoscopio, y en relación como a participar, diría yo, como en las dilataciones de estenosis de la vía aérea, ya no que vayamos a dilatar con el broncoscopio. ¿Ya? Esto quiere decir, si tenemos estas situaciones, básicamente lo que uno tiene que hacer es que interconsultar al broncopulmonar, porque finalmente, dependiendo del caso, es lo que uno considera o no hacer una evaluación de vía aérea al niño. Dentro de las contraindicaciones absolutas, la verdad que en general la literatura dice que no existe, excepto que el tutor rechace el examen, y ahí hay que entrar como a evaluar el costo-beneficio de lo que hay que hacer. Y de las relativas, dentro de las cosas como más frecuentes, obviamente el paciente que tiene un trastorno que pueda en el fondo sangrar. Y es relativa porque en general si el paciente necesita el examen, hay que realizar algunas correcciones desde el punto de vista de la hemostasia para tratar de hacer el examen lo más seguro. No es que
por eso relativamente no se puede hacer, sino que claramente hay pacientes que lo necesitan. La hemoptisis grave y la hipoxemia grave persistente, ya son como situaciones en las que uno tiene que evaluar bien. El resto en general no hay mayor contraindicación. Puse esto de broncoscopía en UCI, las indicaciones, porque es un paciente especial en que la broncoscopía también tiene bastante utilidad en relación con la patología y el tipo de paciente que está en el crítico, donde, por ejemplo, los pacientes en ECMO, por ejemplo, necesitan cierto toalete endobronquial cada cierto tiempo. Esto también se da en los pacientes, como les mencioné yo, que tienen infuria inhalatoria, que hay que hacerle lavado diario, mientras hay hollín y revisión de vía aérea. También se da, por ejemplo, para evaluar permeabilidad y posición del tubo. Son cosas también que en el fondo no pudiera usar el broncoscopio. Pacientes con intubación difícil o que han tenido fracaso de extubación, también son pacientes que no son, pero como ir a hacer una revisión de vía aérea, la intubación selectiva. ¿Ya? La neumonía asociada a ventilación mecánica, básicamente para tomar muestras a través del lavado bronquialveolar, evaluaciones de atelectasia, ya que dijimos en el fondo una atelectasia extensa de los cortos en pulmón de algún lado, que traduce un impacto en el fondo clínico para el paciente. Obviamente ese paciente quiere sacarlo luego de esa situación, el broncoscopio es algo que nos permite a lo mejor ayudar, que sea persistente o atípica, y evaluación de algunos sonidos respiratorios que también se da no solo en el paciente clínico, sino que ya vimos como en el paciente también ambulatorio, que está no en UCI. Y en estos pacientes la contraindicación es un poco lo mismo, el paciente que está en crítico, lo que uno tiene que evaluar básicamente es la necesidad estricta de tener que hacer el examen versus el riesgo que uno pueda correr, y obviamente siempre evaluar que en estos pacientes el riesgo de hipoxemia severa y hipoxemia es mayor, sobre todo la hipoxemia. Son pacientes que tienen más trastornos o pueden tener más alteraciones a nivel de la coagulación, ¿ya? Que pueden tener obstrucción de vía aérea más severa, eso básicamente, ¿ya? Así que en relación un poco a qué considera uno para realizar una broncoscopía, eso en general, primero hay muchas cosas, pero tratando un poco de resumir dentro de lo más importante, creo yo, si esto es un paciente que se trata de un escenario ambulatorio versus el paciente que está hospitalizado, que está en el crítico, obviamente las consideraciones no son las mismas. Obviamente hay mucha diferencia entre un paciente ambulatorio que está clínicamente en el fondo estable de su patología respiratoria, no un paciente que está sano en lo respiratorio, pero claramente tiene una situación estable versus a lo mejor el que está hospitalizado o el que está grave. Y obviamente, como todas las cosas, hay que evaluar la historia del paciente, el examen físico, qué estudios imaginológicos cuenta, y en relación un poco a eso, evaluar el beneficio de la broncoscopía, y eso, como todos los exámenes, parte por saber qué es lo que uno busca al realizar el examen, y si uno somete a este paciente a este examen, finalmente el resultado a mí me va a cambiar la conducta de manera significativa, porque eso también es muy importante para poder someter al paciente a ese riesgo. Que este paciente, dependiendo de todas las cosas que ya consideramos, puede potencialmente presentar durante el examen, para poder estar un poco como atento a las complicaciones y qué posibilidades tengo de manejar yo los riesgos de ese paciente, ya que eso también es bien importante. Y si hay algún otro estudio obviamente menos invasivo que me pueda dar la misma información, porque claramente si hay otro examen que me lo va a mostrar, uno tiende a no hacer una broncoscopía que es más invasiva, ¿ya? Y qué otras cosas, además de los exámenes que pueda tener, este niño podemos hacerle antes, por ejemplo, para tratar de un poco de maximizar el rendimiento del examen, y eso se refiere a que muchas veces uno necesita evaluaciones, por ejemplo, junto con el otorrino, con el gastro, para tratar en el fondo, si le vamos a hacer un procedimiento, podamos obtener la máxima información posible. Consentimiento informado, que es como clave en toda esta situación, obviamente que hay que hacerlo siempre. Y cosas que son a lo mejor medidas domésticas, pero que son fundamentales para poder, a veces define si uno hace el examen o no, la disponibilidad del equipo. Si este examen a veces necesita alguna evaluación de otros especialistas, los otorrinos son
como parte también del equipo de vía aérea, y muchas veces hay situaciones que uno tiene que entrar con el otorrino, y en algunas situaciones, por ejemplo, con el gastroenterólogo. Si el niño por algún tipo necesita algún insumo especial, la toma de muestras necesita una atención especial, ¿ya? Y si dependiendo de las situaciones, un niño que potencialmente pudiera a lo mejor presentar alguna complicación que requiera un cupo en UCI. Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas antes de decir ya vamos a hacer una broncoescopía. Una cosa súper breve, más que nada para que conozcan el examen que uno puede hacer a través de un broncoscopio, que es el lavado bronquialveolar, que básicamente yo creo que es como de una de las cosas más útiles que podemos hacer aquí, y que se basa básicamente en que uno selecciona segmentos pulmonares o subsegmentos y que instila solución fisiológica, obviamente estéril, y que hace un lavadito, en el fondo aspira esa muestra con alícuotas pequeñas, dependiendo del peso obviamente del niño, y recupera muestra, y dependiendo de esa muestra, finalmente es lo que a veces permite básicamente hacer estudios como del área como infección. También se pueden hacer otras cosas, pero yo creo que hoy día la mayor utilidad es el estudio como microbiológico, de estudios de patología, sobre todo en los pacientes oncológicos, ¿ya? Y tiene también como, igual que la broncoescopía en general, la lavado bronquialveolar tiene un rol diagnóstico, pacientes que tienen en el fondo síntomas respiratorios crónicos en específico, porque uno está sospechando que puede haber un trastorno a lo mejor infeccioso de base, los hallazgos radiológicos en específico también. Esto yo creo que una de las cosas más importantes, pacientes que tienen infecciones o están cursando con infecciones del tracto respiratorio bajo, o que tienen una evolución muy grave y tórpida y que en el fondo no tenemos diagnóstico, ya que uno quiere optimizar el diagnóstico etiológico, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, pero también en los inmunocompetentes. También es una herramienta que mejora el rendimiento del diagnóstico etiológico, ¿ya? La idea es que en el fondo no vaya dirigidamente, no sea la imagen del escáner donde hay mayor alteración y uno tome ahí la muestra. Ya eso se ha visto que mejora el rendimiento, y sobre todo una de las cosas más importantes, yo creo, donde hay mayor utilidad, los pacientes con fibrosis quística, ¿ya? Y algunas otras patologías que son mucho más raras, que en general uno ve muy poco, que tiene que ver con las enfermedades pulmonares intersticiales, las proteinosis alveolares, ¿ya? Etcétera. Y en relación a las indicaciones terapéuticas, hay dos cosas en general que uno las considera el lavado bronquialveolar. Uno es el lavado pulmonar total, que en realidad no es es como un lavado, pero que usa volúmenes importantes, y eso en realidad son en patologías que son de muy rara ocurrencia en niños, y que tiene que ver cuando los alveolos se rellenan con algún material, por ejemplo, proteínáceo, como ocurre en las proteinosis pulmonares, y que uno necesita sacar al paciente de la situación de la hipoxemia y uno lava, o sea, literalmente el pulmón, que eso es algo que por lo menos por ahora no podemos hacer acá. Y lo más habitual en el fondo, frente a alguna telectasia que es persistente, que es masiva, que uno sospecha que hay tapones de moco y yo no los encuentra, uno obviamente los activa, ¿ya? Y la investigación. En relación a las complicaciones, en general, la literatura y la experiencia muestran que son, la mayoría de las veces, son complicaciones menores, y que la mayoría, como dice acá, son evitables y manejables si uno va tomando como todas las consideraciones que son importantes tomar al momento de hacer un examen como este. Y dentro de las complicaciones, que como son un montón, de las que se describen, yo creo que las más frecuentes en el fondo tienen que ver con la hipoxemia, ¿ya? Que es como que en general es transitoria, y lo otro que en los niños pueden quedar un poco, a lo mejor, dependiendo de la vía de acceso, si uno entra por la nariz, un poco de epistaxis, un poco de dolor, prefieren un poco de duodenofagia, pero puede haber un poco de estridor y disfonía. En general son todas complicaciones, en el fondo, como les digo, menores y transitorias, pero claramente hay reportes de niños que obviamente son niños grandes, que tienen situaciones de riesgo, que pueden en el fondo fallecer en el contexto de un examen. Entonces, por lo tanto, hay que tomar todas las consideraciones dependiendo del caso, ¿ya?
Como conclusión, en general uno tiene que considerar que la broncoscopía flexible es una herramienta como cualquier otro examen que puede tener tanto una utilidad diagnóstica como terapéutica, pero que son en cierta patología respiratoria en los niños, ¿ya? Es un procedimiento que se describe entre semi-invasivo e invasivo, que no está exento de complicaciones, por lo tanto siempre es importante, como ya mencioné, que uno evalúe por qué voy a hacer el examen y cuáles son los riesgos potenciales que ese paciente puede tener en relación al procedimiento. Por lo tanto, es fundamental que uno seleccione adecuadamente el paciente, y esto en el fondo lo hace básicamente el neumólogo, dependiendo del caso, y en ocasiones, en el fondo, como le dije, requiere a veces que uno también participe o necesite de que, además de la evaluación de la vía aérea baja, también se complemente con evaluaciones de otros especialistas, ¿ya? Por ahora, lo que es posible hacer es hacer evaluaciones funcionales y anatómicas de la vía aérea y la toma de muestras de procesos infecciosos. Y lo importante es que frente a todas estas patologías que un poco ya son como del área respiratoria, finalmente uno lo derive o interconsulte al broncopulmonar, y ahí uno en el fondo evalúa si finalmente la broncoscopía está dentro de como el listado de los exámenes que uno pudiera hacerle a este paciente, dependiendo obviamente del contexto clínico. Ya una de las cosas que no mencioné acá, que me parece oportuno como contarles, es que la broncoscopía flexible en relación al cuerpo extraño es un examen que es complementario a lo que hace la broncoscopía rígida, que hoy día en general, acá en el hospital por lo menos, y en otros centros también los hacen los otorrinos, ¿ya? El broncoscopio rígido es hoy día, se supone que el estándar para poder hacer extracciones de cuerpo extraño, y la broncoscopía o el broncoscopista con la parte flexible, nosotros podemos en el fondo a veces apoyar en el proceso de extracción de cuerpo extraño. Ya estamos hablando de la parte por lo menos pediátrica. Así que eso. Ya, pero es un tema que por lo menos Otorrino acá está tratando de conseguir broncoscopio rígido con todo el instrumental para que en el fondo en algún minuto, ojalá pronto, podamos también nosotros hacer extracción de cuerpo extraño aquí en el hospital. ¿Ya? Bueno, básicamente eso es lo que le quería contar. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Gracias, Katy. Muy interesante todo lo que nos mostraste. Sobre todo porque, claro, antes no lo pensábamos tanto porque no teníamos tanto acceso a través de pediatría como ahora va a ser contigo, sino que más bien teníamos que conseguirnos con adultos, etcétera. Así que va a ser un gran avance. No sé si tienen preguntas en los demás. Ojalá para eso es educación. Ahorita cuando tengo la web, si yo voy con ella, No sé si alguien voy tiene manejando un y micrófono abierto o... Sí. Bueno, si no hay preguntas, te agradecemos mucho. Te vamos a empezar a interconsultar a cada rato. Yo creo que el mensaje acá, lo más importante en el fondo es que si tienen patología respiratoria, lo puedan evaluar en el fondo, que lo veamos en el fondo con el equipo de bronco, y vayamos viendo en el fondo qué pacientes son subsidiarios de poder hacer una broncoscopía flexible. ¿Ya? Muchas gracias, Katy, por tu presentación. No sé, ¿seguro nadie tiene ninguna pregunta? Ya. Ya, pues que estén súper bien. Nos vemos el próximo jueves para la reunión. Que estén bien. Adiós. Chao, que estén bien. Chao.